Estamos en esta pequeña conferencia relacionada a lo que es la conceptualización que diferentes autores han concedido a esta palabra. Precisamente se encuentra mi colega el licenciado Julio César y su servidor Alberto Valdés para tratar de ampliar o de dar a conocer lo que es la conceptualización sobre la pregunta o la interrogante que nos atañe en esta tarde, para que podamos comprender un poquito cuál es el significado de la palabra historia. Por favor, extensión. Gracias, licenciado. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, algo que está en bastante debate, y es la historia. ¿Qué es la historia? ¿Para qué nos sirve la historia? ¿Sí? ¿Y qué relación marca hoy en día en la universidad? Nosotros tenemos un análisis, resultado de un análisis constante sobre la historia. Para ello decidimos hablar sobre los actores. Maslow, y aquí mi colega que les va a traer algo muy especial de Jacques Debord. Maslow, ¿sí?, fue un historiador. Ese historiador escribió una obra, ¿sí?, Introducción a la historia. Esta obra la escribió estando tras las rejas, en una época de crisis, de guerra, ¿sí?, sobre los nazis que encarcelaron. Entonces él tiene una concepción muy particular de la historia, a partir de las análisis que hace de lo físico y lo social, de lo histórico, del hecho histórico y del tiempo histórico. Él nos comenta que la historia puede ser fecundada, pero también puede ser peligrosa. ¿Por qué fecundada? Porque nos comenta que es verdad que la historia parte de su presente para plantearle preguntas al pasado. Por eso es fundada. ¿Y por qué es peligrosa? Porque si el pasado tiene, a pesar de toda existencia, respecto al presente. ¿Qué quiere decir? Que el escritor Ross, desde 1951 a 1942, un año muy constante, defendía yo su postura de que la historia no se puede ver como una ciencia del pasado. ¿Por qué? Porque dice que la ciencia del pasado no puede tener esa denominación de historia, ya que era una estrecha relación entre el pasado y el presente y viceversa. ¿Sí? ¿O qué nos dice Jacques, señor licenciado? Bueno, efectivamente, Jacques Debord, al igual que otros autores, han tenido una polémica, ¿sí? ¿Cómo podríamos decir? Pues controversia, ¿sí? Porque cada uno aporta una ideología muy diferente o una conceptualización muy diferente. Pero para Jacques Debord, él lo aborda para realizar su conceptualización desde la dualidad de la historia. En realidad, la historia estudia, es decir, estudia las diferencias, las relaciones que se desarrollan entre la historia como realidad social, ¿sí?, y al mismo tiempo la historia como conjunto de conocimientos, ¿sí?, de esa realidad. Para esto, él mismo nos maneja que algunos de los autores, esta controversia, ¿verdad?, es una crítica que se está levantando, ¿verdad?, en la cuestión de la concepción de la palabra historia, o qué es la historia más que nada en sí. Él nos dice que algunos autores dicen que no puede la historia ser exacta, que utiliza un método inexacto. ¿Por qué inexacto? Porque aparentemente algunos autores nos plantean que la historia quiere revivir los hechos que acontecieron, mas sin embargo nosotros entendemos que sí se puede, pero no revivir, sino reconstruir por medio de parámetros y de pequeños episodios. Podemos estructurar la real historia, pero para ello es importante, como mencionaba el licenciado, tomar en cuenta que tenemos esa relación entre el pasado y el presente. Jacques Debord toma la situación de implementar en lo que es la situación de una especie de tiempo, o más bien dicho, el aspecto del tiempo, para que se pueda comprender esa relación que está en el pasado de aquellos hechos que acontecieron para poder entender el presente. ¿O no es así, licenciado?
Oh, sí. Miren, nosotros sacamos una conclusión muy importante sobre esta interrogante, sobre qué es historia entonces. ¿Sí? Historia viene siendo apreciaciones, ¿sí? Percepciones, puntos de vista, que se tienen que ir acomodando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un rompecabezas. Tenemos que ir poniendo las piezas con una secuencia, pero investigando si en verdad hay fuentes verídicas que nos dicen, que fundamentan que esto se hizo así. Entonces nosotros tenemos que hacer un estudio, investigar y ir llevando una secuencia de datos, de hechos, de acontecimientos, para que tengamos la verdad más exacta y más pulida, porque la historia desde que apareció hace 2 milenios ha estado en constante cambio. ¿Por qué no cambiar la perspectiva que tenemos de la historia? ¿Por qué no, de alguna forma, meternos más allá y traer ahora sí la verdadera historia? Partimos de eso para cerrar también con una segunda interrogante. Licenciado, ¿la historia es ciencia del pasado o solamente hay una historia contemporánea? Bueno, licenciado, en ese aspecto realmente no podemos decir que pueden estar o que deben estar separadas ese interrogante. Precisamente lo que estábamos manejando hace un momento. Historia del pasado la tenemos que pulir, la tenemos que nosotros detallar para poder tener una historia del presente. Y así mismo, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar en cuenta ese tiempo cronológico en el cual ocurrieron esos acontecimientos, esos hechos en el pasado, para poder reacomodarnos a lo que es el presente. También nosotros debemos de considerar la situación de que este presente nos va a servir, o más bien nos va a servir de fundamento a la historia en un futuro, que es lo que todo ser humano en este medio, ¿sí? En este círculo social, un proceso dentro del cual nos desarrollamos todos los seres humanos. ¿Sí? Muy bien, esperamos que les haya sido muy útil esta breve pero sustanciosa explicación sobre la historia, ¿sí? A partir y de la mano de los autores que yo encabezaba la investigación sobre Maslow y el licenciado Alberto investigaba sobre Jacques Lamour. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad y aquí nos vemos en la próxima plática sobre la historia. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Que esté bien, hasta luego. Siete, 8, Casi 8. Bajamos 23, casi media hora bajamos. 23 segundos. Ahora bajamos otra hora. 23 segundos. Quedamos en Tendríamos que 6. bajar 1 minuto, no 2 minutos, 2 minutos. porque son 8. Sí. Entonces, ¿Tú cómo ves? sí, que sean ligeras. O lo dejamos así, total, de todos modos 8 no es mucho. Que salió mejor que el anterior. Salió mejor que el anterior. Ahora, ¿quieres que lo chequemos? Lo checamos. A ver.